Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Estoy acá con mi compañera Laura Nanillo. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Tano, ¿cómo estás? Muy bien, estamos empezando a transmitir el cuarto vivo de los trabajadores frente a la pandemia, que hemos inaugurado ya hace un mes cuando empezó la cuarentena. En este momento nos pueden estar viendo desde el Facebook del Nuevo Más La Plata, Brice Ensenada, y también por el Instagram, @nuevomaslp. Esta cuarta transmisión, cuyo título le hemos puesto La protesta social en tiempos de pandemia, donde vamos a hablar de diferentes luchas que están aconteciendo aquí en la región, en diferentes partes del país, como por ejemplo, los trabajadores del frigorífico Penta, que fueron los primeros que empezaron a salir a luchar, pero empezó a haber otro tipo de luchas, ¿no, Laura? Claro, sí, y mientras la audiencia se va sumando, también le comentamos que el partido, el Nuevo Más, la corriente sindical, Las Rojas, el Ya Basta, viene de hacer una gran jornada por el 1 de mayo, el Día de la Clase Trabajadora, una jornada del pensamiento socialista, que no me acuerdo qué número de jornada es. Era la quinta jornada del pensamiento socialista, el quinto año que realizamos las jornadas. Y tuvo muchas charlas, ¿no? Sí, pueden encontrar las charlas para verlas en la página de Izquierda Web, por internet, y constó de 4 paneles, uno sobre el movimiento obrero, sobre la lucha de los trabajadores hoy, otro sobre la situación política internacional en relación a la nueva época histórica que se abre con la pandemia. También hubo una charla. Estuvo también la charla de Las Rojas, corriente de mujeres del Nuevo Más, a la cual pertenezco, también los debates y las luchas que empieza a haber al calor de la pandemia, también una charla del Ya Basta, de la juventud, con todo lo que tiene que ver con las rebeliones de la juventud a nivel mundial. Así que venimos teniendo muchas iniciativas, también la juventud, y esto también pasamos el chivo, hace algo muy lindo que es un podcast que se llama Del Capital y Otros Virus, y que lo pueden encontrar en YouTube con ese nombre. Ya hubo 2 capítulos y... muy interesantes. Sí, hablando de todos los debates políticos, filosóficos, históricos a raíz de la pandemia. ¿Cómo es la página de YouTube? El link lo pueden encontrar en el Instagram del Ya Basta Humanidades UNLP. Claro. Ahí pueden encontrar el Instagram, pero incluso en YouTube también, con el nombre del Capital y Otros Virus, lo pueden encontrar. Y otra de las cosas que venimos haciendo también, Tano, y que seguimos invitando a la audiencia, es las campañas de solidaridad, ¿no? Sí, estamos yendo tanto a las escuelas de la ciudad de La Plata y de Berizo y de Ensenada, en diferentes partes del país, a organizar junto con los docentes la distribución de alimentos tan necesaria para este momento de crisis social tan fuerte que están viviendo los trabajadores, y también estuvimos yendo a hospitales. Claro, hicimos, en principio juntamos un montón de artículos de limpieza de parte de los negocios que nos dieron, nos donaron, también de personas que llamaron al celular, y pudimos hacer una buena donación de elementos al Hospital Rossi y también al Hospital de San Martín, especialmente a las trabajadoras de limpieza, que las condiciones en las que están laburando son la falta de instrumentos también. Entonces, la verdad que están muy agradecidas con la juventud del Ya Basta y con los compañeros de la 18 de diciembre, porque el Estado las deja en banda, las abandona, y esto fue de gran ayuda. Así que en las semanas que siguen vamos a seguir con las campañas de solidaridad de donación a hospitales, así que seguimos invitando a que donen cosas. Y para todos los que se están sumando ahora o ya se sumaron, para que sepan, nos estamos transmitiendo este cuarto vivo cuyo título es Los Trabajadores frente a la Pandemia. Este cuarto capítulo que estamos transmitiendo ahora lleva como título La protesta social en tiempos de pandemia. Nos pueden estar viendo en este momento por Facebook del Nuevo Más La Plata, Brice Ensenada, y también en el vivo de Instagram en @nuevomaslp. Así que ya vamos a empezar esta transmisión, que les agradecemos a todos los que se están conectando, todos los que nos vienen siguiendo a lo largo de las semanas en esta cuarta entrega del vivo. Y elegimos ponerle el título de La protesta social en tiempos de pandemia a raíz de la acción que el otro día llevaron a cabo las compañeras de acá de Las Rojas junto con todo el movimiento de mujeres de la región, porque nos parece que después ya de hoy, si no me equivoco, llevamos 48 días de cuarentena, ya es bastante tiempo, ¿no?
Y una de las cosas que nos pareció que empieza a hablarse, que empieza a discutirse, que empieza a suceder en la realidad, es la emergencia de la protesta social. Algo que parecía que durante una pandemia y una cuarentena no iba a suceder, porque se supone que si estuvieran todas las condiciones sociales óptimas para quedarse en la casa, nadie tendría la necesidad de salir a la calle a protestar. Pero, como vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, que no garantiza las condiciones de vida sociales, económicas, para poder estar tranquilos haciendo la cuarentena y poder hacer que el virus no nos contagie, bueno, eso no pasa. Entonces, como pasa en muchas partes del mundo, como pasa en Europa, como vimos en Grecia el 1 de mayo que hubo una protesta, en Argentina también comenzó a emerger la protesta social prácticamente en todas las provincias del país, ¿no? Claro, efectivamente, los trabajadores y las trabajadoras fueron los primeros que exigieron la cuarentena para cuidar su salud y son hoy los que se ven obligados a tener que salir a protestar porque no pueden llevar adelante una cuarentena cuando no están cobrando los salarios, cuando están despidiendo, cuando a las mujeres la están obligando a convivir con el agresor. Esas situaciones obligan a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud a salir a la calle, en el lugar histórico nuestro, para poder reclamar al Estado una cuarentena con estas características, con estas condiciones, ¿no? Claro, porque cuando empezó la cuarentena, recordemos que hubo un montón de debates sobre que si la salud o la economía, y nosotros acá, desde los vivos que estuvimos haciendo, planteamos que era una falsa dicotomía, porque en realidad lo que se estaba buscando era dejar que todo el mundo salga a la calle para priorizar la ganancia empresaria, la ganancia capitalista. Es decir, no era la economía lo que se quería salvar, era la ganancia económica, no era el salario de los trabajadores, si la inflación descontrolada que hay ahora de los precios, no era esa la economía que les preocupaba a los que hablaban de salud de economía, ¿no? Finalmente, la presión social, la presión de los trabajadores, de la población que entendió la necesidad de hacer la cuarentena como medida de protección sanitaria, generó que la cuarentena finalmente se extienda, ¿no? Y eso es lo que está evitando, en términos generales, que la pandemia no tenga las cifras que tiene en países como Estados Unidos o Brasil, que está gobernada por personajes que son directamente genocidas a esta altura del partido, donde se cuentan de a miles los muertos por tener una política abiertamente pro mercado, y producto de que acá se impuso poder hacer la cuarentena, eso no está pasando. Y de hecho también la derecha de nuestro país, que mañana hace una movilización al estilo Bolsonaro, está exigiendo justamente eso, que se puedan recuperar sus ganancias a costa de la vida de los trabajadores, y para eso mañana llama a protestar, ¿no? Claro, una acción reaccionaria. Bueno, como que no decíamos, tiene nada que ver con lo que vamos a charlar ahora, que es el reclamo genuino de los trabajadores y las mujeres por sus derechos, por una vida mínimamente digna, ¿no? Claro, porque la protesta esta que hacen mañana, estos cacerolazos camuflados con las banderas de la democracia, tienen un contenido bolsonarista totalmente en contra de las medidas sanitarias, de la cuarentena, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso nosotros somos categóricos, denunciamos esta movilización de mañana y entendemos que el principal responsable de que la derecha se envalentone es el gobierno, de que no toma ninguna medida que vaya en el sentido de tocar sus ganancias a favor de los trabajadores. Por eso, antes de entrar en tema, queremos ser categóricos con esa... Claro, nuestro programa es totalmente distinto y es el opuesto, ¿no? Tanto del gobierno como de la derecha, porque nosotros venimos sosteniendo que para poder hacer la cuarentena que no afecte la vida de los trabajadores, que la crisis social que está habiendo no le afecte la vida de los trabajadores, tiene que aplicarse un programa anticapitalista. Es decir, que se aplique un impuesto no excepcional, sino permanente a las grandes riquezas, a los empresarios, a los capitalistas, a los banqueros, que no se les toca un centímetro de la ganancia económica. En todo este tiempo de cuarentena, cuando se habla mucho de que ahora el Estado va a ser intervencionista, todo mentira. Los gobiernos del mundo, incluido el gobierno argentino, no tocó ninguna ganancia empresaria. Y nosotros decimos, con esa ganancia empresaria que hay que tocar, que hay que afectar de una manera fuerte, se podría estar financiando un salario universal
para todos los trabajadores desocupados, para todos los monotributistas de las bajas categorías, de 50.000 pesos, y no tener que estar pasando, como dijo el presidente, que tenga que aumentar 10% la pobreza, que evidentemente en el último mes ya debe haber aumentado un 10%. Bueno, nosotros queríamos otra situación en este momento, pero como eso no está pasando y está creciendo la pobreza y se deja despedir, el gobierno avaló la rebaja salarial con la CGT, con los dirigentes sindicales, empiezan a emerger las luchas sociales. Efectivamente. Y lo mismo en relación a las mujeres, que bueno, es uno de los temas que nos convoca en este vivo. Es importante empezar con algo que es datos objetivos de la realidad, que tiene que ver con el aumento de casos de violencia de género al interior del hogar, ¿no? En una situación, si se quiere, normal, entre comillas, sin pandemia, también son alarmantes los casos de femicidio, pero ahora hay un aumento, hay prácticamente un femicidio por día en cuarentena. Y de una situación donde, previo a la pandemia, el 60% de los casos se cometían al interior del hogar, hoy esa cifra aumentó a un 75%. Es decir, las mujeres estamos condenadas con esta cuarentena a convivir con el agresor. ¿Por qué? Porque no hay ninguna política por parte del gobierno en ir contra esto, digamos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde más suceden los casos de femicidio, hay solo 2 refugios, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población y donde están la mayoría de los casos, hay 2 refugios nomás. Y el gobierno, a su vez, la única política que ha tenido hasta el momento es la política del marketing, lo llamamos desde Las Rojas, que es hacer campaña de denunciar, llamar a la línea 144, pero acá hay 2 problemas. Una, que efectivamente en un día llegó a haber 5.000 llamados a la línea y las trabajadoras están precarizadas, no son planta permanente, no aumentaron el personal y muchas tuvieron que tomarse licencia porque son población de riesgo y no fueron reemplazadas. Incluso se tenían que llevar hasta el alcohol en gel a su lugar de trabajo, ¿no? Pero después hay otro problema, que vos podés llamar, pero en la medida en que no hay ninguna alternativa, las chicas pobres no tienen otra que contener, pero contener sin dar una alternativa inmediata de salir del lugar donde estás conviviendo con el agresor, eso es totalmente inviable y genera más violencia. Entonces, bueno, a raíz de esta situación, las feministas, que es un movimiento que viene creciendo en los últimos tiempos, hicimos, a 10 días de la cuarentena, hicimos el 30 de marzo un tuitazo, no sé si te acordás, una acción. Con aplausos, claro, desde las ventanas de sí, los balcones, sí. Recordamos esa acción, fue fuerte. Fue fuerte, pero no alcanza. Entonces, desde la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans, travestis de La Plata, Berizo y Ensenada, tomamos el ejemplo que ya habían dado los trabajadores de Penta y también la movilización que hubo en Capilla del Monte a raíz del femicidio de Cecilia y decidimos salir a la calle. Eso generó discusión porque, como venimos también denunciando en nuestros vivos, no hay acuerdo común en la izquierda en salir a la calle, ¿no? Y abrir los sindicatos y hacer reuniones, etcétera, con todos los cuidados. Fue una discusión al interior de la multi, donde, por ejemplo, una agrupación como Pan y Rosas fue la primera que salió a oponerse, diciendo que nos iban a reprimir, que después voy a hacer una aclaración de eso. Pero sin embargo, terminó triunfando la política que de Las Rojas venimos sosteniendo y que otras agrupaciones, como las compañeras de Azucena, que fueron las que tuvieron la iniciativa, pudo realmente salir esta acción que fue muy importante, ¿no? ¿Cómo se organizó la acción? ¿Cómo fue? Bueno, en primer lugar fue una acción corta, breve, de 15 minutos y a la vez guardando el distanciamiento social. Inmediatamente las ubicamos y manteníamos la distancia entre nosotros, con los barbijos. Pero yo quiero como rescatar 3 conclusiones, digamos, que tuvo esta actividad, que nos sirven para seguir pensando la acción social, la acción en las calles, que va a ser fundamental, porque todo este programa que vos desarrollás, los únicos y únicas que lo vamos a poder realmente imponer vamos a ser
las trabajadoras, las mujeres, los compañeros de nuestra clase en las calles, no hay otro, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, algo interesante, ¿no? Que ante el miedo de no saber si la policía iba a reprimir o no, bueno, fue confirmar que la fuerza del movimiento de mujeres está intacta y que si salimos a la calle no tienen margen para sacarte. No había ni siquiera vino un policía a preguntarnos, che, ¿hasta qué hora van a estar? Nada. Ustedes habían avisado públicamente que iban a hacer la acción. Claro, sí, a todos los medios, porque también esa es la garantía, ¿no? Para estar cubiertas en caso de que te quisieran hacer algo. En segundo lugar, y para mí lo más importante de todo, es el hecho de que fuimos tapa del diario El Día, que es el diario más importante de la región, que obviamente no es un diario amigable, pero que sí es un diario que lo ve la mayoría de la población, y fuimos tapa de ese diario y logramos esa visibilidad porque estuvimos en las calles, que es el lugar histórico de todos los movimientos explotados y oprimidos para conseguir cosas, pero que también es fundamental para las mujeres conquistar las calles, salir de la casa y conquistar el espacio público. Ya se venía haciendo durante los últimos años de una manera inmensa. Inmensa. Y que si bien, obviamente, la acción fue minoritaria por toda esta campaña que hay contra la protesta social, no significa que no tenga la fuerza que tuvo, que insisto, fue una etapa de este diario, y bueno, y con eso nosotras creemos que metemos presión, que logramos visibilidad, estando en la calle, porque las redes son importantes, pero no alcanza. Incluso para potenciar las redes, vos tenés que hacer acciones en las calles. Y lo tercero, quizás un poco más subjetivo, ¿no? Tiene que ver con la alegría que significó para todas encontrarnos de vuelta y hacer una acción colectiva que no te lo da estar en tu casa sola con un cartelito. Claro. O la fuerza colectiva no tiene nada que ver con las acciones individuales, ¿no? Y de hecho, en un momento cuando estábamos ya terminando y nos teníamos que desconcentrar rápido, nadie se quería ir. Y bueno, las rojas casi que empezamos ahí a cantar un poco, pero bueno, nos teníamos que ir rápido porque la acción había terminado. Pero la fuerza colectiva y la acción en la calle son las herramientas del movimiento de mujeres, son las herramientas de los trabajadores y son las únicas garantías para revertir esta situación de desigualdad que se está profundizando, ¿no? con la cuarentena, tanto de clase como de género. Claro, ¿y cuáles serían las propuestas de las rojas para esta situación de pandemia, de cuarentena? Claro, efectivamente, esto que charlábamos, ¿no? El gobierno ni siquiera fue parte del comité de crisis la cuestión de la emergencia en violencia de género, no es parte del comité de crisis. Pero lo más terrible de todo, a su vez, es que refuerza la idea del hogar, ¿no? Embellece que la casa es el lugar más lindo para estar, cuando esto nosotras sabemos que no es lo mejor para las mujeres, que la familia, el hogar, no es un lugar no es un refugio en el cual, sino que más bien todo lo contrario, la mayoría de las veces es un lugar de violencia, el hogar, ¿no? Incluso en situaciones no de crisis, no pandémicas. Claro. La familia es un lugar donde la violencia está muy presente por el lugar subordinado que ocupa la mujer allí, ¿no? Al cual el sistema en el que nosotros vivimos impone ese lugar para la mujer. Pero que con la crisis se agudiza, porque, por un lado, por ejemplo, se refuerza el trabajo doméstico, ¿no? Por ejemplo, esto que hemos conquistado de la escuela pública, ahora la escuela vuelve a la casa y la mujer se tiene que hacer cargo de la tarea de los chicos. O sea, ya sabemos que las docentes estamos sufriendo, pero las madres también, haciéndose cargo de la educación, cuando logramos que la educación sea un hecho colectivo, público. Y a su vez, y lo más terrible de todo, es que se refuerza la falta de independencia económica, porque ese es el mayor flagelo de las mujeres, que el hecho de estar encerradas en la casa es para que hagamos un tipo de trabajo, que es el trabajo doméstico, que es lo que le sirve al capitalismo para la reproducción de la humanidad. Es decir, que el capitalismo no tenga que invertir dinero en el cuidado de lo que hoy para el capitalismo es un gasto, pero que el día de mañana va a ser algo productivo, que son los futuros obreritos. O incluso los que ya van a ser un gasto para toda la vida, que son los ancianos, que de hecho los más neoliberales están diciendo que se mueran con la cuarentena porque ya no sirven más, ¿no? Esa cosa cruda que uno dice, pero que es la triste realidad. Bueno,
las mujeres a estar haciendo ese tipo de trabajo, que el sistema capitalista les da ese rol, esa tarea, y que es un trabajo no reconocido, que no te lo pagan, que lo hacemos individualmente, eso genera que no nos podamos incorporar al mercado laboral, o si nos incorporamos nos pagan menos, o que siempre nos toquen los trabajos que son menos pagos, más precarizados. Y hoy con la pandemia todo eso se recrudece mucho más. Vos pensás, yo todos estos días de la cuarentena me acuerdo y pienso en las pobres compañeras vendedoras ambulantes de Plaza Italia. Plaza es una plaza conocida de la ciudad, donde en los últimos tiempos ha aumentado la venta ambulante y la mayoría son mujeres, que el macrismo, dicho sea de paso, las reprimió en su momento. Bueno, esas mujeres que con ese mínimo ingreso podían mantener un poco a sus hijos, darle de comer, no depender del marido hasta para comprarse un corpiño, hoy más vulnerables están, más dependen económicamente. Entonces, la pandemia, o quiero decir, la cuarentena, pero sin políticas de Estado, sin, por ejemplo, este salario universal que estamos exigiendo. El gobierno de Fernández ofrece un subsidio de 8.000 pesos para estos casos, o sea, es bajísimo. ¿Qué mujer se puede mantener a sus hijos, irse de su casa, salir del violento con 8.000 pesos? Y lo más importante de todo es una medida urgente ante la cantidad de casos que hay al interior de los hogares, que es sacar a las mujeres de ahí. No se le ocurre a este gobierno sacar a las mujeres del lugar de convivir con el violento. ¿Por qué para los ricos que venían del exterior les daban hoteles de lujo para hacer la cuarentena y a las mujeres las dejan morir en sus casas? Lo mismo está pasando en las villas. O sea, todo lo que tiene que ver con cuidado social de las grandes porciones de la humanidad, de las mujeres, de los sectores populares, de los propios trabajadores que se quedan sin trabajo, todo eso que se le arreglen como puedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso implicaría tocar la ganancia de los ricos, ¿no? Que es lo que no está haciendo, ¿sí? Pero hay cosas que sí, que sin necesidad de tocar la ganancia ya podrían hacer. Por ejemplo, los hoteles. ¿Cuántos hoteles vacíos hay hoy? ¿Por qué inmediatamente no reconvierten esos hoteles en refugios? Bueno, porque no quieren que se transmita la idea de que el cuidado social es algo que el capitalismo puede hacer, sino que tiene que seguir confinado al ámbito de lo privado, es decir, que cada uno se las arregle como puede, porque yo no voy a tocar un peso de mis ganancias millonarias en vos, y más si las mujeres lo vienen haciendo gratis desde la prehistoria, más o menos, claro, ¿no? Entonces, es muy fuerte esto de esta, porque cuarentena no es igual a casa, a hogar, o sea, necesariamente. Hay otras posibilidades de una cuarentena. Claro, está bien. Y esto se traslada a las villas, se traslada a la población en situación de calle, a las mujeres que sufren violencia, a los obreros que despiden y no pueden pagar los alquileres, pero los dejan tirados, esa es la realidad. No, muy interesante porque tuvo un impacto muy grande la movilización del otro día del movimiento de mujeres, que justo cuando salían ustedes se encontraron también con los trabajadores de limpieza de las torres, ¿no? Claro, sí, está bueno también esto, ¿no? Yo decía al principio que incluso nosotras salimos al calor de que empezaron a salir los trabajadores también de Penta, ¿no? Claro. No, y es muy interesante porque cuando empezamos a ver el panorama de las protestas que empieza a haber en la calle, lleva toda una reflexión sobre la dimensión de la protesta social, ¿no? Como decíamos al principio, cuando empezó este vivo, que buscamos darle una relevancia a la protesta social porque es algo que empezó a emerger, no solamente acá, sino en diferentes partes del mundo donde hay pandemia, donde hay cuarentena. Y retomando una idea que nosotros venimos sosteniendo, que es que las luchas sociales no se suspenden en tiempos de pandemia, ¿no? Ni la lucha de los trabajadores, ni la lucha del movimiento de mujeres, ni la de los estudiantes, ni de ningún sector se suspende, ni en una pandemia. Y cuando uno va a la historia, ¿no? La historia de la humanidad, encuentra que la lucha de clases en general no se suspende bajo ninguna forma, en ningún contexto. Ha habido lucha de clases, rebeliones en los campos de concentración del nazismo, bajo la dictadura militar argentina, en los centros clandestinos de detención, en la clandestinidad, en los campos de batalla de la guerra. Los soldados se han rebelado contra los generales, expresando la lucha de clases en las trincheras. Es decir, la lucha de clases es algo que tiñe a la sociedad de clases
en sus distintos momentos, y en un momento de pandemia, bajo una sociedad desigual capitalista, también hay lucha de clases, y nosotros impulsamos esas luchas porque entendemos que son lo único que hoy garantiza que puedan cumplirse las condiciones de vida adecuadas para poder hacer frente a la pandemia, ¿no? Sí, y también empieza la lucha de clases y el Estado también se pone en alerta y ayer extendió el decreto que prohíbe la organización sindical, ¿no? Claro, sí, hay un decreto que es increíble, pero bueno, lo tenemos anotado acá el número para que todos lo puedan buscar. Se trata del decreto cuando empezó la cuarentena. Recordemos que la primera medida del gobierno de Alberto Fernández, antes de decretar la cuarentena, fue decir que no se podía hacer la marcha del 24 de marzo. O sea, tuvo un contenido político, la idea de no hacer juntar gente en cantidad. De hecho, se suspendió la marcha. Lo primero que suspendieron fue la marcha del 24 de marzo. Claro, antes de la cuarentena. Es decir, una medida política, no sanitaria primero, como preocupación de clase, ¿no? Y una de las primeras medidas también, decretada por el Gobierno Nacional y después convalidada por el Ministerio de Trabajo, fue el decreto 18661, que fue extendido hace unos días hasta el 30 de septiembre, que dice que están prohibidas las asambleas, las reuniones de delegados en los lugares de trabajo, de los sindicatos. Es decir, hay un decreto en la Argentina que está rigiendo que prohíbe uno de los derechos más elementales que tenemos los trabajadores, que tenemos el movimiento popular en general, que es hacer asambleas en nuestros lugares de trabajo. En la puerta de la fábrica, dentro de la fábrica, es decir, el derecho a organizarse, a debatir colectivamente, a poner en juego la fuerza colectiva para hacer valer nuestros derechos cuando son atacados por la patronal o cuando queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Esto es muy grave porque fíjense qué cosa tan contradictoria, pero que refleja un poco la política, la visión de clase que tiene el gobierno y patronal, que extiende la cuarentena, ahora llega hasta el 10 de mayo, ¿no? Y probablemente se extienda más tiempo, como hace un rato señaló el presidente en una radio. Pero lo que ya tiene resuelto el presidente es que van a estar prohibidas las asambleas en los lugares de trabajo hasta por lo menos el 30 de septiembre. Terrible, terrible, terrible. Esto no lo habla nadie. O sea, se supone que en un régimen de democracia debería poder estar todos los derechos políticos permitidos. El derecho a la libertad de prensa, que ese ahora está permitido, pero el derecho a organizarse los trabajadores. A ver, el empresariado está pidiendo liberar, ir a trabajar, que todo el mundo pueda ganar, los empresarios ganar plata, que los trabajadores vayan a trabajar, porque eso se está empezando a liberar de una manera muy fuerte y por una razón que tiene que ver solamente con la ganancia capitalista. Sí, porque no son rubros esenciales como alimentación, sino que justamente tiene que ver con esto que vos estás diciendo. Por eso es terrible. Claro. Es categórico, andá a trabajar, bancate contagiarte, bancate morirte, pero no te puedes organizar, eso está diciendo el gobierno. Claro. O sea, ahora por ejemplo, el intendente Garro acá en la ciudad de La Plata le pidió al gobernador Kicillof toda una lista de rubros empresariales para poder abrir. Entre ellos están las autopartistas de autos. Es esencial en este momento producir planchas para la Toyota, que es lo que producen las fábricas de acá de la región como Cosual. Bueno, eso está pidiendo el intendente Garro y lo están pidiendo en general los gobernadores de todo el país. Para empezar a producir cosas que no son esenciales cuando la pandemia todavía no terminó. Y todos los infectólogos, todos los médicos dicen que si se libera de una manera drástica, vamos a empezar de cero porque va a empezar a haber contagios. Entonces hay una realidad muy contradictoria. Nosotros estamos exigiendo la inmediata anulación de este decreto antiobrero que prohíbe las asambleas, porque mientras haya situación de desigualdad y ajuste, porque acá hay que ser claros, o sea, el ajuste que está habiendo sobre los trabajadores, permitido por el gobierno, avalado por el gobierno a través del acuerdo de la CGT, avalado por el Ministerio de Trabajo de rebaja de salario, tiene una dimensión histórica. Probablemente estemos llegando a cifras de desempleo, cifras que probablemente sean mucho más las cifras de rebaja salarial que de desempleo, porque las patronales están reventando el salario de los que están trabajando y también, o por ejemplo, como nos contaba recién
trabajadores de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que les empezaron a comunicar que no les van a pagar un montón de rubros que estaban haciendo con lo que implica una rebaja salarial en la provincia de Buenos Aires, no ya las patronales, ¿no? O lo que pasó ahora, que esto es interesante verlo porque tuvo mucho impacto en la ciudad de La Plata, que una confitería emblemática, que no sé la cantidad de décadas que tiene, que es la París, ubicada en el medio del centro, todos la conocemos, bueno, cerró y por medio de un mensaje de WhatsApp despidió a todos sus trabajadores. Trabajadores que algunos tenían más de 20 años de antigüedad, con lo que implica eso de la estabilidad que tenían de un día para el otro. Una patronal que tiene un salón de fiestas arriba, que tiene un montón de espalda para poder hacerse cargo del salario, creo que de 14 trabajadores nada más, que podía hacerse cargo durante 2 o 3 meses del salario de los trabajadores mientras la confitería esté cerrada. Pero ¿cuál es el plan de la patronal? Echa a todo el mundo ahora, se ahorra 3 meses de sueldo y cuando reabran los comercios vuelve a abrir. No es que está cerrando la confitería París. Vuelve a abrir con trabajadores que no tengan antigüedad, que no tengan derechos conquistados, ¿no? Eso es lo que está teniendo todas las patronales, ¿no? Y el gobierno todavía no dio ninguna solución. Nosotros lo que estamos planteando es una medida elemental. Toda empresa, todo comercio que cierra, en primer lugar, un empresario que en este momento deja de trabajar en la calle tiene que ser penalizado en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que tomar una medida. Claro, porque que sea a cargo de la confitería. Ahí, Eric, si mal no recuerdo, hay un decreto antidespido del gobierno. ¿Qué está pasando con ese decreto? Parece que es papel mojado, porque una cosa es que haya una ley y otra cosa es que el Estado la haga cumplir. Bueno, los despidos el gobierno no lo está haciendo cumplir. Eso es categórico y acá hay una situación donde pareciera que las leyes se hacen y si para los trabajadores las leyes sí se hacen cumplir, porque en Bagley y en Córdoba, ¿qué es lo que pasó? Bueno, el decreto antirrepresivo sí se hace cumplir. Estaban los trabajadores haciendo una asamblea en la puerta de la fábrica porque reclamando el pago salarial y también unas horas extras de noche para aquellos trabajadores que no están pudiendo ir a trabajar porque son población de riesgo. Bueno, la patronal aprovecha y no les paga el salario. Estaban protestando y vino la policía a intentar sacarlos, ¿no? Quiero decir, estaban haciendo una asamblea y vino la policía a querer sacarlo. Lo mismo pasó en Jesús María, en la localidad de Jesús María, también en Córdoba. Nos avisaron nuestros compañeros allá de Córdoba que detuvieron a 41 trabajadores municipales también por exigir pagos salariales, ¿no? Entonces, el decreto antidespidos no se cumple, pero el decreto represivo sí, ¿no? Ahí vamos viendo el carácter de clase de este gobierno que en su inicio generaba muchas dudas, muchas expectativas. Alberto sigue hablando de que le importan todos y todas, pero con el correr del tiempo estamos viendo otra cosa, ¿no? Claro. Y es interesante porque, bueno, justo hoy lo comentábamos hace un rato, cuando terminó la acción del movimiento Mujeres Acá en La Plata, enfrente los trabajadores de limpieza del Estado provincial, de lo que es la Torre 1 y Torre 2, que están una a cada lado de la Municipalidad de La Plata, que concentra muchísimos trabajadores, los trabajadores de limpieza fueron despedidos. Fueron despedidos, ellos como todo en este estado, que todavía las condiciones de los 90 no se han modificado, son trabajadores precarizados que pertenecen a una empresa contratista, que mientras el Estado les sigue pagando el subsidio, la empresa se dio el lujo de despedir a 11 trabajadores y trabajadoras también con más de 20 años de antigüedad. Es decir, se entiende, ¿no? El Estado sigue pagándole el subsidio, sigue contratando a esas empresas, y sin embargo esas empresas se dan el lujo de despedirlos. ¿Y qué hace nuestro gran amigo supuesto comunista Kicillof? La verdad que no sé, pero creo que todavía no le solucionó el problema. No, en absoluto. No se le ocurrió decir, le saco el subsidio a esa contratista y paso a planta permanente a todos los laburantes. Son unos caraduras. Y mañana los trabajadores, que desde la corriente sindical 18 de diciembre estamos convocando y vamos a estar acompañando, convocan mañana jueves a las 11 de la mañana una protesta en la calle, en calle 12 y 54,
para reclamar una medida elemental, la reincorporación ya y el pase a planta permanente al Estado y que se termine con las tercerizadas, que es parte de las porciones del Estado provincial que se han privatizado, como decía la base, décadas, en la década del 90, y ningún gobierno ha modificado esa situación. O sea, imagínense cómo esos trabajadores van a poder hacer una cuarentena si tienen que... son empujados literalmente a la calle a protestar. O sea, es imposible, ¿no? Es imposible. No, y ahí también una aclaración, porque así como el gobierno no hace cumplir su decreto antidespidos, pero sí el represivo, también los trabajadores y las trabajadoras demuestran con su acción de que, en definitiva, también las leyes se terminan de cumplir o no en la propia acción, en la propia calle, porque ante la situación económica a las trabajadoras y los trabajadores no les queda opción, y bueno, y también ponen en jaque hasta dónde ellos pueden avanzar, ¿no? Porque eso también es importante tenerlo y para que todo el mundo sepa, ¿no? No porque existan esos decretos nosotros tenemos que cumplir cuando son decretos totalmente antipopulares, ¿no? Sí, sí, sí. No, una cuestión que ya vamos a ir cerrando la transmisión y una cuestión que nosotros queríamos señalar antes de cerrar, que es que en Neuquén la policía está pidiendo, la policía neuquina agregó en una lista para que sean liberados el asesino de nuestro compañero Carlos Fuentealba, Poblete, el policía Poblete, que tiene 48 años, que no es población de riesgo, y está incluido en una lista para ser liberado con la excusa del coronavirus. Que acá hay que ser muy claro, o sea, nosotros las cárceles sí hay que descongestionarlas en los delitos menores, pero acá estamos liberando un asesino de un luchador popular. Nosotros estamos exigiendo que eso se detenga de forma inmediata, que es un acto de injusticia, y se trata del aparato represivo del Estado que utiliza la excusa de la pandemia para liberar a un asesino de un luchador popular. Lo queríamos señalar y mandarle también de paso un saludo a los compañeros de la lista de Carlos Fuentealba de Neuquén, que seguramente nos están viendo y que están luchando porque Poblete siga preso. Así que ya para ir cerrando y dejando en claro esta denuncia que nos parecía muy importante. Sí, entender también de que vamos a una situación de crisis cada vez más profunda porque el gobierno no va a tomar ninguna medida anticapitalista que vaya en el sentido de afectar la ganancia de los empresarios para que efectivamente esta crisis no la paguemos los trabajadores y las trabajadoras, que vaya en el sentido de preocuparse por el cuidado de la sociedad y no deje a las mujeres tiradas, como las deja, haciéndose cargo de todo. Entonces, en ese sentido seguimos insistiendo en que bueno, nos tenemos que preparar para algo más grande todavía, que esto se va a profundizar, pero que también ellos sepan que tienen que tener miedo, porque nosotros también estamos en la calle y vamos a salir a defender nuestros derechos. Exactamente, así que desde luego más vamos a seguir acá de la ciudad de La Plata, vamos a seguir como todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde este vivo, que desde el Instagram y desde el Facebook, cuyo título le hemos puesto a los trabajadores frente a la pandemia, donde pasamos en revista toda la situación de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes. Donde seguimos exigiendo que abran los sindicatos y los centros de estudiantes Tal para cual. poder organizarnos. Para que sean centros de solidaridad como son las escuelas. Y así que bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Y bueno, un gusto estar con vos siempre en todos lados. igualmente. Y así que bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la próxima transmisión.